cataratas, hipertensión arterial, artrosis de cadera, todo lo cual lo hace absolutamente dependiente para realizar las funciones o tareas básicas de cualquier persona, como asistir o concurrir al baño, caminar, ya que presenta inestabilidad. Indica también de que por los problemas coronarios que tiene no puede dializarse y en razón de ello los médicos tratantes ya le dieron cuenta de que se trata ya de una enfermedad terminal y lo único que puede recibir en estos minutos es un tratamiento paliativo y aquí viene uno de los focos del amparo. Uno de esos tratamientos paliativos es justamente la alimentación que consume el amparado, ya que atendida a su condición y específicamente que el riñón ya no está cumpliendo su función, requiere de alimentos específicos y también cocinados o tratados de una manera particular. Lo que Gendarmería de Chile, específicamente el penal de Punta Peuco, no cuenta con los medios y tiempos para poder cumplir con ese propósito. En razón de ello, la ministra en visita rechaza la solicitud, indicando y señalar brevemente que la ministra en visita pidió varios informes, entre esos también al penal de Punta Peuco, y señala que no se advierte de modo alguno que Gendarmería de Chile no esté proporcionando al interno todos los cuidados que requiere. Aún más, frente a cada episodio de complejidad, ha sido trasladado a un centro de salud externo donde ha recibido atención especializada precisa y por el tiempo que es necesario. Uh, Asimismo, indicar que dentro del amparo se hacía, o dentro de la solicitud se hacía mención a que Gendarmería tampoco cumplía con el régimen de visita y tampoco permitía o posibilitaba la entrega de alimentos específicos para el amparado. La ministra en visita también pidió informe respecto a esa situación y hay un oficio 163-2025 de Gendarmería de Chile que lo tiene en cuenta para su resolución, donde dice que ha recibido todos los tratamientos y requerimientos nutricionales, de que no hay información respecto a negación a recepción de visitas. Y desde esa perspectiva, la ministra de Visita concluye de que no existe inobservancia al trato digno y cuidado que debe prodigarse al interno y en razón de ello no percibe la necesidad de modificar el cumplimiento de la pena. De esta decisión recurre de amparo y en lo medular, la abogada podrá extenderse, y se indica que la ministra incurre en un error, ya que a través de la información proporcionada por Gendarmería de Chile, ya que se confunde lo que es recibir alimento especial con recibir alimento diferenciado del resto de la población penal, y que en el caso del amparado, él requiere alimentación específica, especial para que su riñón pueda procesar. Uh, Luego cita disposiciones internacionales para los efectos de poder acceder a lo pedido y también indicar que dentro de la tramitación y también se acompaña en el amparo un peritaje integral de situación legal médico neurológica. Se le hizo un examen neurológico a el amparado, se le aplicaron 7 test y en lo medular se concluye que se trata de un paciente que no presenta deterioro cognitivo o en el peor escenario un deterioro cognitivo leve y principalmente asociado a su edad, sin trastornos de ansiedad o del ánimo y prácticamente no presenta discapacidad mental. Bien, a raíz del amparo entonces se pide informe a la ministra Paola Plaza, quien básicamente reproduce lo que yo ya señalé en el momento de su resolución, sin perjuicio de indicar ya con más detalle cuáles son los elementos, ¿cierto? Y antecedentes que tuvo en vista para poder resolver. Entre esos, un reservado 163 que da cuenta del estado nutricional del amparado, un informe de salud del centro del CCP de Punta Peuco, asimismo información respecto a los controles médicos que ha recibido y también un detalle respecto a las visitas y entrega de alimentos. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago rechaza el amparo, indicando de que se han tomado una serie de medidas y cuidados específicos para atender las necesidades especiales de salud, haciendo diversas adecuaciones a sus procedimientos, Gendarmería que ha recibido afuera con ocasión de controles y hospitalizaciones que requiere conforme a la enfermedad que la queja. En relación a la falla renal y la imposibilidad de someterse a diálisis, atendía sus patologías cardíacas, los cuidados en su alimentación son uno de los focos en que se ha sustentado la urgencia que se ha dispuesto y que por esta vía se reclama. Y finalmente, en relación a las prestaciones, cuidados especiales y atenciones médicas recibidas, no existen, dice la Corte, elementos que permitan afirmar que el CCP Punta Peuco se le esté privando al amparado de las condiciones necesarias para una adecuada sobrevida en relación a las diversas patologías de salud que padece. En razón de ello se rechaza el amparo y de esto le está apelando
su abogada y pide la sustitución. Muy bien, gracias. Bien, abogada puede comenzar su alegato por el tiempo que se le indicó previamente. Buenos días, vuestras señorías excelentísimas. Con la venia de vuestras señorías, comienzo mi alegato. Que vengo en solicitar, como bien dijo el relator, se acoja la presente apelación respecto de la sentencia pronunciada el 8 de septiembre de 2025 por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que rechazó el amparo, vulnerando así lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, ya que mantener a mi representado privado de libertad en este momento vulnera lo dispuesto en el artículo 4, 6, 10 y 13 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, el 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y las reglas 1, 3, 24 y 27 son las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos o las reglas de Mandela. Ya que bien, a mi representado en primer lugar, a pesar de que en este momento ya lleva 19 años de condena, le quedan más de 500 años por cumplir, por lo que el cumplimiento de la pena en su totalidad es algo imposible y es irrisorio, y la pena está trascendiendo la vida del condenado, algo que también está prohibido por la legislación internacional, y que en este momento, en las condiciones en que lo mantienen en ese lugar, se convierte en un trato inhumano, cruel y degradante, además de una condena a muerte negligente y tortosa que se está tolerando por los tribunales de justicia, porque desde que mi representado comenzó a cumplir condena, ha sufrido prostatitis bacteriana aguda, esofagitis erosiva leve, úlcera del tercio inferior, hernia y tal, duodenopatía erosiva, cáncer a la piel, infarto al miocardio, entre otras muchas. Los que sumado a que estamos hablando de una persona de 87 años, y las condiciones del lugar en que se encuentra cumpliendo condena, que no son para tener a una persona de 87 años, porque si bien en algún momento se le pidió al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco que cumpliera con los estándares mínimos para mantener para los recintos de larga estadía para personas de la tercera edad, esto jamás se cumplió. Y todo esto ha provocado un decaimiento considerable en todas las patologías de mi representado, poniendo en riesgo su vida. Actualmente él tiene angina de pecho, obstrucción en las venas, lo que lo obliga a que ha tenido dos operaciones del corazón, hipertrofia en las paredes del ventrículo izquierdo, cardiopatía coronaria, insuficiencia de aorta cardíaca, hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial no es absoluta, él amanece con presión arterial baja, lo que le provoca mareo, estabilidad y luego la presión va subiendo durante el día. Y además, enfermedad renal crónica etapa 4 fase terminal. ¿Por qué terminal? Porque es fase 4-5. Si bien la 5 es terminal cuando ya no se puede hacer nada, en fase 4 empieza la diálisis y mi representado no puede tener diálisis por los problemas cardíacos que tiene, la hipertrofia cardíaca, entre otros. Además de hipoacusia y otros problemas propios de la edad. Y la artrosis en ambas caderas, que sí le causa grandes problemas en cuanto a su movimiento y esclerosis degenerativa. Todas estas enfermedades se acreditaron fehacientemente, se acreditaron con los informes médicos y además con la ficha clínica de más de 100 hojas en que muestra examen por examen, cada examen que se ha hecho, cada intervención, etcétera, etcétera, que dan cuenta de esto. Por lo tanto, no hay forma de decir que esto no está aprobado, que esto no es certero, que no estamos. No. Porque no solo se acompañó el informe del médico, sino que está acompañado todo el proceso y todo la parte degenerativa, cómo ha ido empeorando la enfermedad con los años, etcétera. Y esto, y el nivel de avance de las enfermedades, la imposibilidad de la recuperación, sumado a sus 87 años, tener a esta persona en una cárcel, cumpliendo una condena con las rutinas de que significan la vida en la cárcel, con lo que significa el traslado caminar hasta la enfermería, los baños que están en otro lugar, etcétera, es condenarlo a una muerte tortuosa y cruel. Si bien él ya tiene una enfermedad terminal, pero esto lo estamos apurando y la estamos volviendo tortuosa y cruel. Por eso yo le ruego a esta magistratura que tenga un poco de humanidad, además de cumplir la ley que nos llama a la humanidad, pero que tenga un poquito de humanidad para permitir que esta persona que está sufriendo día a día, que este anciano de 87 años, deje de vivir en esta tortuosa situación, que se deje de permitir que se torture a un anciano.
porque ya están acreditadas sus enfermedades y la gravedad. A tal punto están acreditados que la contraria o los contrarios a mí representados, no quiero decir algún abogado en particular o quién lo ha hecho, han utilizado los medios de comunicación para cuestionar la calidad técnica y para presionar. ¿Y cómo pueden cuestionar la calidad técnica cuando además están acompañados todos los exámenes que se le hicieron en primer lugar? Y en segundo lugar, si quisiéramos alterar informes, no habríamos pedido, o sea, los informes serían mucho peores o dirían que tiene deterioro mental de facto y solucionamos el problema. Pero no, no tiene deterioro mental, no tiene un deterioro cognitivo más allá del propio de una persona de 87 años. Y eso es porque eso dicen los exámenes y esa es la realidad, no estamos tratando de alterar nada. Y conociendo todas las enfermedades que acabo de nombrar, con los certificados y los exámenes, es lógico que una persona no puede estar en un centro de cumplimiento penitenciario y que mantenerlo ahí es inhumano, cruel y degradante. Y sin perjuicio de lo que acabo de decir, la excelentísima Corte de Apelaciones dice que el centro de cumplimiento penitenciario de Punta Peuco se le están entregando las condiciones necesarias para su adecuada sobrevida, confirmando lo que dijo la ministra Paola Plaza, que refiriéndome a Paola Plaza, quien dijo que no había ninguna urgencia de enviar al señor Iturriaga a cumplir condena, que él estaba bien. Bueno, la misma ministra que en otras ocasiones también ha dicho lo mismo, no hay urgencia de enviar a un reo porque acá se trasladan al hospital militar cuando necesitan, etcétera. Caso en que ni siquiera se ha logrado ver la causa en la Corte de Apelaciones porque el reo muere antes, por falta de traslado. Entonces ahí yo les pregunto, ¿qué pasa si ahora, mientras yo estoy alegando acá, el señor Iturriaga está sufriendo un infarto, sobrevive al infarto 1 hora y media, 2, pero se vuelven a demorar 4 horas en llevarlo? ¿Cómo explicaría la Corte, cómo explicaría la ministra que en Punta, que dijeron hace tan poco tiempo atrás que sí tenían los medios cuando sabían que no los tenían, de facto lo sabían? No era una suposición. Además, la sentencia apelada no se hace cargo, solamente menciona lo dicho por esta parte, pero no explica el por qué lo rechaza, del hecho de que mantener a un enfermo terminal de 87 años de edad en un centro de cumplimiento penitenciario desvirtúa el único fin aceptado de la pena privativa de libertad, según los tratados internacionales ratificados por Chile, que es la reinserción social. Y eso se encuentra plasmado en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, si queremos respetar el tratado internacional con rango supralegal, solo podemos aceptar la pena privativa de libertad como una forma de reinserción social. El señor Iturriaga estuvo más de 50 años sin cometer delito alguno, con una conducta ejemplar, siendo nombrado hijo ilustre porque siempre ayudó a la gente a su alrededor. Entonces no se justifica la reinserción social, menos de un enfermo terminal. Y esto no quiere decir que esta parte busque el perdón, ni tampoco el indulto, como intenta decir la contraria. Si yo quisiera el indulto, tendría que estar ahora hablando con el presidente o haberle presentado un escrito al presidente. No estoy buscando el indulto, aunque traten de confundir las instituciones. Yo solo estoy buscando el cambio de modalidad de cumplimiento, ya que en el caso la pena se vuelve cruel, inhumana y degradante, y además no se está cumpliendo con la normativa vigente relativa al único fin que tiene la pena privativa de libertad, referido a la reinserción. Abogada, por favor, no reitere los argumentos, eso ya lo he dicho 2 o 3 veces. Así Ya, que céntrese, por favor, en el recurso y las sí, instituciones que están ocupando. ya, disculpe. Mi representado, lo que resolvió la ministra, a mí me hace dudar. O si cree que el centro de cumplimiento penitenciario tiene un nivel de cuidado y es como una clínica, algo utópico, o que no entiende o no quedó claro las condiciones necesarias para la sobrevida de mi representado. Supongo que es lo primero, porque todos sabemos cómo es un centro de cumplimiento penitenciario, por lo que quiero explicar resumidamente en qué consiste en su patología. Padece artrosis en ambas caderas. La artrosis es degenerativa, provoca un dolor muy fuerte, cada vez más fuerte, rigidez y limita la capacidad de desplazamiento, por lo que con el tiempo la persona tiene una movilidad dolorosa y complicada y eso le impide realizar actividades de la vida diaria, domésticas, laborales, etcétera. Entonces, claramente no se puede cumplir ni siquiera en una labor cotidiana, menos las rutinas de un centro de cumplimiento penitenciario.
sobre todo porque tenerlo ahí sufriendo un fuerte dolor durante todos los días, en ocasiones se ha infiltrado, pero todo el día es tortuoso. Además, padece hipertensión arterial, lo que le causa mareos, problemas respiratorios y ahogo, y él ha tenido ahogos en más de una ocasión. Además, dolor de pecho, porque padece angina de pecho, un dolor de pecho opresivo y que además provoca dolor en brazos, hombros y espalda, sumado a los mareos y a su dolor de cadera, lo que en cualquier momento le puede causar caídas porque Punta Peuco no está adaptado para tenerlo a él. Y una caída a esa edad le puede causar la muerte. Además, la hipertrofia de paredes del ventrículo izquierdo es una enfermedad que cambia la estructura y funcionamiento del corazón. Y eso puede provocar la pérdida repentina e inesperada de la función cardíaca, de la respiración y del conocimiento. Y como ya sabemos, si se demoran 4 horas en trasladarlo, como pasó, y ahí quiero corregir a sus 83 años, no a sus 85, difícilmente va a poder sobrevivir. Y además de la hipertrofia de las paredes ventriculares, padece cardiopatía coronaria, que es una acumulación de placa de grasa espesa que endurece las paredes arteriales y esto también provoca infartos o derrame cerebral. Entonces, mi representado, del solo entendimiento de sus enfermedades, queda claro que no puede estar en un centro penitenciario. Tiene que estar en un lugar donde hay una persona 24 horas lista para llevarlo a una clínica. Y porque no se puede mover, hay una carta de un interno que dice, lo tengo que acompañar a las duchas, lo tengo que acompañar hasta el baño, porque se marea, se cae, no puede estar de pie. Y el tema de la alimentación es particularmente relevante, porque debido a su insuficiencia en los riñones, sus riñones están funcionando a menos de un 20%. Su comida requiere reposos, algunas de 24 horas, otras de 4 horas, 12 horas, reposo 12 horas, cocer una vez, cocer 2 veces. Esto lo tiene que hacer un familiar y un familiar que lo quiera mucho, no un familiar cualquiera. Abogada, todas esas circunstancias de hecho ya están claras ya. Así que refiérase mejor a las disposiciones jurídicas, legales o constitucionales que usted está invocando, o de tratados Ya. internacionales. Bueno, estando claras entonces las consideraciones de hecho, me voy a referir, si esta corte me lo permite, esta excelentísima corte, a cómo esta misma excelentísima sala falló en la causa 405/2025, que se refirió al caso de una persona, al igual que mi representado, sin deterioro cognitivo, con graves enfermedades físicas, con una enfermedad terminal y que estaba cumpliendo en Punta Peuco. Prácticamente idéntico. Y dijo que si bien la legislación nacional no hay precepto que autorice expresamente la sustitución de la pena de presidio por la de reclusión domiciliaria, como está pidiendo esta parte, por las razones que motivan en favor del amparado, se tiene que tener en presente la constitución política, las normas ya citadas por esta parte y las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, concluyendo que las personas privadas de libertad con enfermedades, el Estado les debe brindar todos los tratamientos médicos y facilidades, garantías y derechos. Y mantener la ejecución de la condena de ese amparado en la misma situación que el mío, en el interior del recinto carcelario, en ambos casos Punta Peuco, por el estado de su enfermedad y la avanzada edad, implica un grave riesgo para su salud, que obligó que la Corte, en sus palabras, dice, obliga a esta Corte a adoptar medidas urgentes para cumplir con la normativa constitucional internacional y que por motivo excepcional de índole humanitario le dan la posibilidad de continuar cumpliendo en su domicilio. Lo mismo ocurre en el fallo de esta excelentísima Corte, Rol 8705 del 2024, en que se refiere a la Convención Interamericana sobre las Personas Mayores, cita la misma normativa legal y se refiere y dice que si bien no existe un cuerpo normativo que se refiere a la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, los cuales los ponen en una situación discriminatoria en respecto al resto, esta situación discriminatoria no es tolerable por el inciso 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por nuestra Constitución que prohíbe la discriminación. A tal punto es así, porque la contraria muchas veces se pone a hablar de los crímenes que cometió mi representado, que este crimen, que este otro crimen. Primero, no estamos discutiendo ninguna condena, por lo que le pido a la contraria no se refiere a sus crímenes. Y en segundo lugar, le recuerdo que las personas son condenadas por la verdad procesal a lo que se llega, que no es lo mismo que la verdad real, porque se ha visto
que han habido errores y que hay personas que han muerto en prisión, por ejemplo, por asesinar a Bernarda Vera, que ni siquiera, o sea, no sabemos lo que va a pasar y no estamos acá para discutir eso. No estamos acá para discutir por qué lo condenaron, entonces por favor no nos refiramos a sus crímenes, porque en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere a cómo aplicar la convención en los grupos privados de libertad y en los grupos más vulnerables. Y en el párrafo 350 se refiere específicamente a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. O sea, las personas condenadas como mi representado por los crímenes atroces que la contraria reclama. Y se refiere cuando hay condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Dice, durante la ejecución de la pena de los privados de libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua en el análisis de la procedencia de medidas alternativas y sustitutivas de la pena privativa de libertad. Vale decir, el Estado debe buscar alternativas que permitan continuar el cumplimiento de la pena, repito, continuar, no perdonarlo, continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro de cumplimiento penitenciario, que no impliquen la extinción o perdón de la pena, que es lo que yo no estoy pidiendo. Precisamente estoy pidiendo que cumplan con la opinión consultiva que ya hay y que en el número 29 de 2022, que en el párrafo 350 se refiere a los crímenes de lesa humanidad y habla de la necesidad de que las autoridades competentes ponderen y busquen las situaciones y le den facilidades para que el condenado continúe cumpliendo fuera de un centro de cumplimiento penitenciario. Y por eso esta misma corte ha resuelto en la causa nombrada anteriormente que ni siquiera la justificación que pudiese plantearse sobre los crímenes atroces que pudiesen haberse cometido es suficiente para no permitir, en casos excepcionales, dadas las enfermedades, que la persona cumpla en su domicilio, porque de lo contrario sería discriminatorio. Acá, por favor, les ruego, se olviden del nombre de la persona y vean las circunstancias y su enfermedad, porque de lo contrario, continuar cumpliendo la condena en las actuales condiciones si no se entrega bajo fianza de custodia a su familia, que lo que pido en vez de arresto es solamente por las constantes salidas a urgencia, no porque él esté en condiciones de salir a pasear, o arresto domiciliario total, es lo que pido que esta corte determine, porque de lo contrario estaríamos cayendo en una venganza. Porque por los crímenes que él cometió, por el nombre de esta persona, etcétera, entonces dejémoslo preso, aunque se esté muriendo literalmente y tenga un dolor insoportable. Y es utópico creer que Gendarmería lo tiene porque la misma excelentísima Corte ha reconocido que Gendarmería no tiene los medios. Y otros instructivos que han dicho que Gendarmería no está para tener una persona de larga estadía a la tercera edad, menos una persona que no puede caminar. Y en razón de lo expuesto, vengo a solicitar a vuestra señoría tener a bien acoger la presente apelación, dictando correspondiente sentencia de reemplazo y ordenando que mi representado pueda cumplir lo que le queda de vida, su condena, en su domicilio o bajo entrega de custodia y fianza con un familiar. Muy bien. Abogado, puede comenzar su alegato. 7 minutos tiene para exponer. Perfecto, señor presidente. Por la venia de su señoría excelentísima, leo en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitando a este excelentísimo tribunal que confirme la resolución impugnada y en consecuencia rechace el recurso de amparo deducido en representación del señor Iturriaga Neumann. Y lo pido, excelentísimo tribunal, mirando principalmente a dos tipos de consideraciones. Por una parte, a consideraciones de carácter fáctica que están a la base de lo solicitado por la recurrente en su escrito de modificación de toma de cumplimiento y de recurso de amparo que le sucedió y que fue el debate, en realidad, ante la Altísima Corte de Apelaciones de Santiago y que motivó la sentencia objeto de la impugnación y que en esta audiencia ha sido, me parece a mí, soslayado. Y el punto, entonces, central de lo que se requirió por parte de la recurrente dice relación con dos dimensiones de las condiciones de cumplimiento del señor Iturriaga en el recinto Punta Peuco. Por una parte, el señor Iturriaga, en atención a las afectaciones o patologías de salud que presenta, y especialmente a la enfermedad renal crónica, requiere atenciones en materia de alimentación
que plantea la recurrente no están siendo debidamente cauteladas por Gendarmería y que eso motivaría una afectación a la seguridad individual que resulta cautelada a través de la acción de amparo. Pues bien, es el misma Corte de los antecedentes que recibió la ministra Paola Plaza y que motivaron su decisión, antecedentes que fueron puestos a disposición de la misma Corte de Apelaciones y que también motivaron su decisión, aparece, primero, que cuando el señor Iturriaga Neumann fue dado de alta en el hospital militar en el mes de julio del presente año, en la epicrisis y en las instrucciones que se señalaron en la orden de alta, no aparece ninguna prescripción de naturaleza alimentaria. Sí se acompañó con la epicrisis y los demás antecedentes unas pautas de alimentación que orientan en el sentido de aquello que debe, aquello por lo que debe nutrirse una persona que tiene una enfermedad renal crónica. Esas pautas de alimentación detallan cuáles son los alimentos que tienen mayores porcentajes de potasio y de fósforo, que son los componentes críticos dada la enfermedad que tiene. Pues bien, Gendarmería, a través del recinto Punta Peuco, acompañó a la ministra Plaza minutas informativas en donde aparece la alimentación que se le está proporcionando a los internos de Punta Peuco. Y ahí aparece con toda claridad, excelentísima Corte, de que existe una alimentación diferenciada y no diferenciada en razón de dietas generales, sino hay una categoría que se denomina en el documento ERC, que corresponden a enfermos renales crónicos, en donde Gendarmería acoge las invitaciones que vienen a título de pautas orientativas en la documentación que remitió el Hospital Militar a efectos de evitar que la alimentación genere un retroceso o aumente el riesgo asociado a la patología específica que tiene en materia renal. Excelentísimo Tribunal, junto con esto, da cuenta Gendarmería de que se solicitó al jefe de servicio la posibilidad de que los familiares del señor Iturriaga Neumann entreguen al señor Iturriaga Neumann, tanto en la visita de fin de semana como en la visita para encomienda a mitad de semana, alimentos que se encuentren cocinados de acuerdo con las necesidades que presenta el señor Iturriaga, y por tanto, Gendarmería en esta materia no solamente se está comportando de la manera que corresponde, sino que está dando facilidades adicionales al interno para que esta dimensión de su encierro no sea una dimensión específicamente problemática. Así que este punto no representa ningún atentado a la seguridad individual del señor Iturriaga Neumann, y eso motivó la decisión de la ministra Plaza en este capítulo. El segundo capítulo, que dice relación con las atenciones médicas que está recibiendo el señor Iturriaga Neumann, consta en el proceso. Excelentísimo Tribunal, el informe de salud que evacuó Gendarmería el día 23 de julio, una vez que el señor Iturriaga Neumann había reingresado de su hospitalización en el hospital militar. Ahí describe cómo es que el señor Iturriaga Neumann llega al examen, llega con autonomía completa, se da cuenta de que camina con bastón, completamente orientado, y se refiere en ese informe todas las atenciones de salud que ha tenido el señor Iturriaga Neumann. Y ahí aparece con total claridad el excelentísimo Tribunal que en la actualidad Gendarmería tiene capacidad suficiente para llevar al señor Iturriaga Neumann a sus atenciones de cardiología, a sus atenciones de nefrología, a sus atenciones de neurología. Se le requirieron exámenes, se le requirieron otros exámenes de imágenes, exámenes de laboratorio, y todo eso fue realizado entre los meses de marzo y abril, que contemplan información antes de su hospitalización. Entonces, el Tribunal me parece muy indicativo de que el único problema relacionado con la atención que está prodigando el recinto Punta Peuco para el señor Iturriaga, que ese era un problema que se verificó 3 años atrás, 2 años y medio atrás, en el año 2023, porque de los antecedentes que obran en la carpeta, todo indica que el señor Iturriaga no está recibiendo las atenciones de salud que requiere. Entonces, nos parece a nosotros que desde los aspectos fácticos que sustentan el recurso de amparo, ha quedado suficientemente claro en el debate ante Corte de Apelaciones de Santiago que la situación del señor Iturriaga Neumann está debidamente cubierta. Y dicho esto, quisiera hacer 2 observaciones respecto de lo que ha señalado la distinguida colega, porque la distinguida colega ha citado la opinión consultiva digamos, de la Corte Interamericana, específicamente el párrafo 150. Y ha leído, de hecho, de manera literal el párrafo 150, pero no ha continuado la lectura
del referido párrafo y la lectura del referido párrafo permite entender que lo que está diciendo ahí la Corte Interamericana es que, por una parte, no se excluye la posibilidad de que condenados por crímenes de lesa humanidad accedan a formas alternativas de cumplimiento, pero que para ese análisis tiene que tomarse en cuenta no solamente el estado de salud del condenado, sino las facilidades y las condiciones de su encierro y las facilidades que tiene el interno para acceder a las atenciones de salud en el mismo recinto o en recintos externos mediante traslado. Y además que deben darse los derechos de las víctimas y de sus familiares. Y luego hay una serie de consideraciones entre las que se cuenta en el mismo párrafo del 150 la circunstancia de que el interno haya cumplido una parte considerable de la pena, de que haya colaborado en el ingreso, lo cual, dicho sea de paso, en el caso del señor Urraga nunca ocurrió, que también haya mostrado signos de reconocimiento del crimen cometido, una suerte de arrepentimiento, lo cual tampoco, al menos no aparece en los antecedentes del estampado. Pero lo que me quiero situar es en el segundo elemento que señala la opinión consultiva, las condiciones del encierro y las facilidades de acceso a atención de salud. Lo que demuestran los antecedentes allegados a este recurso de amparo es que las condiciones del encierro, en el tanto que suponen prestaciones alimentarias adecuadas para este interno en particular, y las condiciones del encierro, en tanto que proporcionan facilidades adecuadas para recibir las atenciones de salud que pudiera requerir, están siendo bien cubiertas en el presente caso. Entonces, también desde el derecho internacional de los derechos humanos parece clarísimo, parece establecido, de que en el presente caso solo puede resolverse, creemos nosotros, debe resolverse en el sentido de rechazar el recurso de amparo. Hago una última observación, esto es más bien marginal desde el punto de vista del debate, pero dado que la colega ha querido ha señalado de que en el caso de una víctima de tenida desaparecida, que se ha constatado un error o que se habría constatado un error a personas que están condenadas por ella, la verdad es que el proceso judicial en relación con la señora Bernarda Brava terminó con su recibimiento temporal, así que no viera el caso incurrir en esa precisión como en otras que hemos tenido que escuchar en esta audiencia y en la audiencia anterior. Dicho esto, excelentísimo tribunal, te digo que se confirme la resolución impugnada y que se Urraga Neumann, por consiguiente, se mantenga cumpliendo la pena que los tribunales de este país hayan impuesto en razón de los crímenes cometidos. Muy bien. Puede alegar el abogado, la abogada, perdón, Alma Sánchez. Bien, tiene 7 minutos, por favor. Gracias a su señoría excelentísima Mozoveña, en representación del Consejo de Defensa del Estado, debemos solicitar que se confirme lo ya resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones y que en consecuencia se rechace lo solicitado por la defensa del señor Urraga. Su señoría, como ya es de conocimiento absoluto de esta excelentísima sala, y es evidente, digamos, por la propia vida de las personas, que con la edad se van produciendo deterioros que son obvios, evidentes. Muchas de las enfermedades que ha planteado la colega corresponden a el paso de los años de cualquier persona, y que en el caso de la gente que comete delitos, en otros tipos penales, en otros recintos penales, la verdad es que están en mucho peores condiciones. Estamos hablando de reos comunes que no tienen ni siquiera un cuarto de las condiciones y la comodidad que se podría decir dentro del recinto penitenciario Punta Peuco. Este problema que pretende, digamos, plantearse como una especie de recurso amparo, que se estarían viendo vulnerados los derechos de, en este caso, el señor Urraga Neumann, no se genera en realidad por verse una afectación, sino que si uno ve los hechos, como son expuestos también en el recurso, se genera por un problema que tiene una de las hijas del señor Iturriaga, quien después de una persona que lleva 18 años a lo menos presa en un recinto penitenciario y tiene un reglamento donde existe prohibición de ingreso de alimentos, lo infringe. Y como lo infringe, trata de ingresar un trozo de pollo, creo que era crudo. Obviamente no se puede hacer ingreso porque no es donde cocinar, etc. Para eso están todas las instancias de esta cocina especial y como se ha señalado también por mi colega del programa de Derechos Humanos,
Están todas las prevenciones, se le ha dado todas las facilidades para que tenga un tipo de alimentación especial, etc. Por lo tanto, el sustento real es el problema que se genera entre la hija y la reglamentación de gendarmería. Esa es la realidad. Sin perjuicio de ello, y sin ánimo de repetir lo que ya señaló mi colega que me precedió, es evidente, su señoría, que no obstante que, a juicio de esta interviniente, estimamos de que se reúnan todos los requisitos, como ya se probó por parte del informe de gendarmería, para darle una atención adecuada, oportuna, tiene facilidades para recibir alimentación especial, y una serie de condiciones que en otros centros penitenciarios y que en otros recintos no tendría, no es menor, en el sentido que, no obstante, no esté regulado expresamente la situación de los adultos mayores que están cumpliendo, ¿no es cierto?, sentencia, en este caso, todo lo que son las instituciones de derechos humanos no pueden obviar de manera alguna, porque o sea, caeríamos en una especie de impunidad hacia las víctimas, la gravedad de los hechos de por qué este señor está preso y porque ha sido condenado a la cantidad de años que fue condenado. Estamos hablando de 42 causas. Y el hecho que esté enfermo, que se le ha dado todas las facilidades de tratamiento, que se le han tenido especiales consideraciones, que la familia lo puede visitar regularmente, que no obstante ello, Gendarmería está llana a otorgarle mayores facilidades aún, pueda considerarse que se vean vulnerados sus derechos. No es posible, su señoría, obviar la gravedad de los hechos, el grave daño que se le ha generado a las víctimas y que no se tenga en consideración al momento de establecer la procedencia o no de la ejecución de esta forma de cumplimiento. Ya, es todo lo que puedo observar. Puede alegar el abogado Francisco Gómez. Ya conoce su tiempo. Por la venia de su señoría excelentísima, muy buenos días. Comparezco como parte coadyuvante en representación de múltiples familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes en proceso en el que ha sido condenado por sentencia definitiva de término Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, especificado en el escrito por el cual me he hecho parte. Y solicito a este excelentísimo tribunal se rechace el recurso de apelación impetrado por la defensa letrada del señor Iturriaga Neumann contra la sentencia definitiva de primera instancia ya individualizada dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Y en definitiva se confirme la decisión del Tribunal de Base en atención a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos. Excelentísimo tribunal, en primer lugar me adhiero a los argumentos expresados previamente por quienes me han precedido en la palabra, instando por el rechazo de la apelación impetrada. En ese sentido, a los argumentos expresados por don Joaquín Pereira y también por la representante del Consejo Confidencial del Estado. Particularmente quisiera agregar que efectivamente aquí hay una ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos que permitan, o que tengan la entidad suficiente que permitan prosperar o justificar más bien primero y después prosperar a su vez la acción de amparo impetrada particularmente. Y en ese sentido, porque no se verifica ninguno de los supuestos del artículo 21 de nuestra Carta Fundamental. Sobre quién es Raúl Eduardo Iturriaga Neumann ya se ha dicho. Yo quiero enfatizar dos puntos. Es un macrocriminal de deshumanidad en función de la cuantía de asuntos en el cual ha sido condenado a apenas excesivamente cuantiosas y por otra parte ha sido condenado en estos procesos por sentencia definitiva de término, procesos legalmente tramitados que han motivado la restricción o la privación de su libertad personal. Por cierto, su seguridad individual ha sido debidamente cautelada por parte de Gendarmería. Sobre esto se ha alegado particularmente por parte de mi línea contradictora de que se ha actuado de manera ilegal y arbitraria por parte de la ministra extraordinaria, doña Paola Plaza González, al momento de dictar esa resolución del día 7 de agosto del presente año. Y lo cierto es que de ilegalidad no se observa, porque precisamente en tanto en cuanto ella, jueza de ejecución y en virtud de los artículos 76 de la Carta Fundamental, en concordancia con el artículo 1 del Código Orgánico del Tribunal, ella es la encargada particularmente de hacer ejecutar los juzgados. Y en función de los antecedentes de dichas normas particularmente, es que puede pronunciarse particularmente respecto de lo que se ha pedido por parte de mi línea contradictora. Pero también la arbitrariedad no se observa en modo alguno, en la medida en que, precisamente a propósito de la petición planteada, la ministra instructora recaba particularmente de Gendarmería de Chile, del Centro de Cumplimiento Penitenciario, la información pertinente de salud específicamente y de visitas relacionadas con Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y de su alimentación, por cierto, para efectos de constatar que, en concreto, según informa Gendarmería, se le cautela su salud cada vez que ha sido requerido, particularmente su traslado al hospital militar ha sido trasladado y por ciertamente tiene la alimentación idónea y propicia para poder subsistir. En ese sentido, señoría excelentísima, esto consta en el informe
que ha evacuado su señoría justísima, doña Paola Plaza González, es también lo que consta en la resolución de la ministra y también argumentos que constan en la resolución de la Justísima Corte de Apelaciones de Santiago, específicamente en sus fundamentos sexto y séptimo. Quisiera también señalar, su señoría excelentísima, que hay un deber reforzado de persecución y sanción y de cumplimiento integral como estándar de crímenes de lesa humanidad que deben regir, particularmente por normas de jus cogens, normas de carácter consuetudinario que prohíben los crímenes de lesa humanidad, y en tanto se vulnera esa prohibición, existe el deber de sanción integral particularmente, pero también de convenciones internacionales como lo son particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 8 y 25, pero también el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, que en su artículo 110, regla primera, específicamente dice que el Estado ejecutor no pondrá en libertad al sujeto condenado sino en cuanto haya cumplido la pena. Esa es la primera regla, la máxima. Efectivamente pueden existir excepciones que deben ser debidamente fundadas, por lo argumentado por Gendarmería de Chile, no se verifican particularmente esas excepciones. Su señoría excelentísima, para finalizar, mencionar que don Robert Alexis, el jurista alemán, nos ha enseñado que el derecho se puede aplicar en dos formas, vía subsunción y vía ponderación. Vía subsunción, en concreto, lo argumentado previamente nos permite establecer de que no se verifican en los hechos los supuestos particularmente previstos en la norma para que pueda prosperar una acción de amparo de esta naturaleza, según lo establecido el artículo 21 de la Carta Fundamental. Y eso porque no ha habido un actuar ilegal y arbitrario de su señoría muchísima, doña Paola Plaza González, en ese momento de dictar esta resolución. Pero en cuanto a la ponderación, cuando entran intereses o bienes jurídicos en conflictos, debe particularmente adoptarse una resolución, y en ese sentido, Robert Alexis enseña el juicio de ponderación, que tiene tres subprincipios: necesariedad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Quisiera mencionar que, previa a entrar a la ponderación, el jurista Francisco Javier Anzoátegui, de la Universidad Carlos III de Madrid, enseña que lo ideal es que el Estado trate de satisfacer evidentemente en su máxima posibilidad los intereses que están en conflicto. Y en este estado de cosas pareciera que, según lo que se nos ha informado, que en la medida de Chile, pues se le está otorgando todo el tratamiento que requiere particularmente Raúl Eduardo Iturriaga Norma, y por cierto, aquí particularmente el Estado de Chile está respetando este jus puniendi, que es el otro interés que está en ese sentido en juego al momento de analizar una situación como esta. Pero si es necesario entrar a una ponderación, en concreto se analiza desde la necesidad y desde la idoneidad, es decir, desde lo adecuado de la medida de mantener la privación de libertad y no acceder a una mutación, y también teniendo en consideración de que la medida es propicia para los fines constitucionales, cuestiones netamente fácticas. En ese sentido, si uno atiende la caracterización como criminal de lesa humanidad y todos los crímenes que ha sido condenado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, pero además desde el punto de vista de su salud, en función de lo informado por Gendarmería de Chile, a tal punto ha cautelado su salud que ha impedido que su hija, la hija de Raúl Iturriaga Neumann, ingrese alimentos crudos que, como se ha dicho en el recurso de amparo y en la apelación, él está impedido de poder consumir, y su hija trató de ingresar alimentos crudos al recinto. En ese sentido, a tal punto ha resguardado la salud y la integridad y la seguridad personal en sentido amplio de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, que precisamente por ese motivo la sancionó. Y por cierto, desde la proporcionalidad en sentido estricto, la magnitud de la medida de intentar sustituir la pena privativa de libertad, de este modo, la verdad es que no existe mayor análisis. En ese sentido, debe pesar concretamente los fines constitucionales que buscan el cumplimiento de las penas, en este caso, ante crímenes de lesa humanidad, cumplen la finalidad retributiva, de prevención específica y de prevención general, pero también teniendo en consideración esa regla establecida en el artículo 110, regla primera del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, y la cual yo he hecho una apelación. Por los motivos antes señalados, su señoría excelentísima, solicito que se rechace el recurso de apelación en términos de expuesto en inicio de mi intervención. Muy bien. Lo voy a alegar el abogado señor Alberto Espinosa. Ya conoce su tiempo, señor. Gracias, señor presidente, por la venia de esta excelentísima Corte Suprema. Alego en representación de la familia de Héctor Velázquez, Mardones, detenido desaparecido, y representar a sus hijos, a su señora, a su cónyuge, en donde en la causa denominada Operación Cóndor, este recurrente de amparo está condenado a 20 años de presidio mayor asegurado máximo.
Y alego en representación de las víctimas porque también las víctimas tienen que ser oídas en esta instancia, y no es por otra cosa que el derecho a la justicia, que también les asiste a las víctimas, que es un derecho tan relevante que no puede dejar de ser considerado al momento de resolver este recurso de amparo. Desde luego me adhiero a lo que han sostenido los colegas que me han precedido. Aquí estamos frente a un delincuente, un criminal de lesa humanidad. No estamos frente a un delincuente común y corriente de un delito de bagatela, sino que uno de los crímenes más horrendos que puede sufrir la humanidad, como es el delito de desaparición forzada. Esos son los delitos por los cuales está condenado el Raúl Iturriaga Ganoime, uno de los criminales más feroces que perteneció a una esta organización, la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, que operó en el marco de la impunidad que le propició la dictadura militar durante los 17 años de oprobio institucional que vivió nuestro país. Su señoría, este criminal, según consta en un informe de peritaje neurológico acompañado por la recurrente, se señala en este informe que este oficial, me permite leer un párrafo muy corto, este oficial de ejército tiene perfecta conciencia de su proceder, es decir, salvar a Chile del yugo marxista y establecer el imperio de la ley quebrantado por el gobierno marxista de Salvador Allende. Este oficial superior de ejército tiene perfecta conciencia de los llamados delitos por los marxistas, y más conciencia que los jueces, que no le otorgan los beneficios que sí le otorgan las leyes. Agrega este informe respecto a este oficial, que no manifiesta ningún tipo de arrepentimiento, al parecer. En definitiva, dice, este es un peritaje hecho por un perito médico de la Defensoría Penal Pública, sin odiosidades de ninguna especie, sin odiosidades de venganza marxista, que pericia no un delincuente con discapacidad médica leve o moderada, sino un mayor general que actuó en tiempos especiales de guerra irregular contra el marxismo internacional por orden del legítimo gobierno de la República, que restableció el Estado de Derecho. Bueno, este sujeto está recurriendo de amparo ahora, ¿no? Un criminal que no manifiesta ningún grado de arrepentimiento. Si queremos aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, apliquémoslo en toda su integridad, porque uno de los elementos que el derecho internacional de los derechos humanos establece para que una persona pueda ser beneficiada de una modalidad de cumplimiento alternativo de las penas es que se requiere a lo menos que haya arrepentimiento, reconocimiento y colaboración con los hechos que se le han atribuido a este criminal de lesa humanidad. Y eso en este caso no ocurre. Su señoría, además quisiera agregar que esta no es la primera vez que se recurre por esta misma situación de reclusión domiciliaria. Ya en el año 2023, la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en los autos ROL 3216-2023, confirmó una resolución de la ministra instructora de la época, una solicitud también destinada a sustituir el cumplimiento de la pena privativa de libertad por una solicitud de cumplimiento domiciliario. Eso fue el año 2023. El sujeto este delincuente, hasta el minuto sigue en las mismas condiciones, no ha variado su condición de salud más allá de los achaques propios de la edad, ¿no es cierto?, que se producen con la vejez. Posteriormente hay una segunda solicitud, también en el mismo sentido, en el amparo 3045 del 2025, en donde también la Ilustrísima Corte de Apelaciones resolvió rechazar la solicitud de cumplimiento, ¿no es cierto?, domiciliario. Y nos encontramos ahora en esta tercera oportunidad, en el amparo 3448-2025, que es objeto de este recurso de apelación, en donde también se vuelve a rechazar la solicitud de cumplimiento domiciliario. Es decir, es reiterativo y majadera la solicitud de cumplimiento domiciliario por parte de este delincuente. Su señoría, creo que los presupuestos del recurso de amparo en ningún caso se dan, porque estamos frente a una acción constitucional excepcional que apunta a una situación de ilegalidad o arbitrariedad. Aquí estamos frente a un recurso que se interpone en contra de una resolución judicial. No es un acto administrativo, no es un acto de autoridad, no es en contra de gendarmería, no es contra la policía, sino que es en contra de un par de esta Ilustrísima Corte Suprema. Es en contra de una resolución dictada por un tribunal de derecho.
por un tribunal establecido por la ley, por un tribunal, ¿no es cierto?, el marco que resuelve en el marco de un Estado de Derecho. Es decir, habría que analizar en propiedad si es que efectivamente este acto jurisdiccional de la ministra Paola Plaza constituye o no un acto ilegal de arbitrario, que esa es la cuestión de fondo. ¿Hay arbitrariedad o hay ilegalidad en la resolución de la ministra Paola Plaza? ¿Hay ilegalidad o arbitrariedad en la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que confirmó la resolución dictada por la ministra Paola Plaza? No, señoría, aquí no hay ninguna arbitrariedad ni ilegalidad. Por el contrario, todo esto ha sido resuelto dentro del marco de un Estado de Derecho en el ejercicio de una función jurisdiccional, ¿no es cierto?, con todas las atribuciones que esta función tiene. Por consiguiente, no hay arbitrariedad ni ilegalidad que dé lugar a la procedencia de un recurso de amparo en favor de un delincuente como Raúl Iturriaga Neumann, uno de los más feroces criminales que ha conocido nuestro país. Por esta razón, su señoría ilustrísima, por considerar que no, y me adhiero a todo lo que se ha sostenido por los colegas que me han precedido en esta audiencia, debe ser confirmada la resolución y rechazado el recurso de amparo. Eso es todo. Muy bien. Alega a continuación la abogada señora Karina Fernández. Tiene Muchas tiempo de gracias. 7 minutos, como usted sabe. Muchas gracias, señor presidente. Con vuestra venia y en mi calidad de abogada defensora de derechos humanos, vengo a alegar en representación de numerosas víctimas desaparecidas por precisamente quien hoy solicita una apelación de recurso de amparo, solicitando su rechazo por tratarse de una resolución que se ajusta a lo establecido por nuestro legislador interno, pero también convencional. Señoría, quisiera invocar en este caso la representación de a un mes de que se cumplan 50 años de Operación Cóndor, precisamente de las víctimas que representan Operación Cóndor, de las víctimas detenidas desaparecidas, don Teobaldo Tello, cuya esposa, doña señora Berta Valdebenito, nos acompaña hoy en esta audiencia, de Martín Elgueta, también víctima detenida desaparecida, de Felipe de la Jara, también víctima desaparecida y que incluso está incluida en el caso de la media prescripción de Vega González, que estamos viendo también ante esta excelentísima sala en estos meses. Su señoría, hemos establecido y acreditado que el derecho internacional no le es indiferente cómo se cumplen las penas, la efectividad de las penas, pero tampoco le es indiferente a la sociedad chilena, tampoco le es indiferente a las víctimas que represento, tampoco le es indiferente a las personas que están hoy en esta sala, justamente haciendo énfasis en que su presencia tal vez debería callar mi voz y mostrar que a la sociedad chilena y en particular a las víctimas no le es indiferente el cumplimiento de la pena privativa de libertad a la que fue condenado un sujeto como Iturriaga Neumann. Tampoco le es indiferente claramente al Poder Judicial, que hoy, además, una vez más agradezco que esta audiencia se esté transmitiendo porque justamente refleja el valor público de la justicia y lo que estamos discutiendo en este estrado en momentos también de justicia transicional. Su señoría, yo voy a entregar algunos elementos adicionales al debate, haciendo mío obviamente los alegatos, además de dos instituciones que también han mostrado su interés en este caso, el Programa de Derechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado, además de mis colegas también defensores de derechos humanos. Voy a tratar de aclarar algunos puntos que ha señalado la defensa que me parecen cuestionables respecto a los sesgados de la interpretación que nos presenta del derecho internacional para mostrar que en este caso no existe discriminación alguna, que efectivamente la efectividad de las penas está incluida dentro de la obligación de sancionar y que no concurren los elementos que el derecho internacional y también el legislador interno ha establecido, y esta propia excelentísima Corte por lo demás, para establecer cuando una persona perpetrador de delitos de lesa humanidad puede ser considerada la sustitución de su pena. En primer lugar, esta Corte ya conoce muy bien los elementos de la proporcionalidad de la pena, la efectividad, la distinción respecto del delito de lesa humanidad, pero la importancia de que la obligación de sancionar establece que la efectividad de la pena exige que no sea ilusoria, que entonces por eso surgen requisitos adicionales a los que yo me voy a hacer referencia, pero sí me parece importante un elemento que a lo mejor para esta sala es de uno de sus pilares fundamentales, la finalidad de la pena. No es cierto que la finalidad de la pena esté reservada solamente a la reinserción del delincuente, sino que justamente lo que nos enseña la justicia transicional, y por eso hemos realizado tantos casos internacionales, sobre todo en nuestra región, para que la Corte Interamericana interprete qué significa esta obligación. La obligación de sancionar involucra la efectividad de la pena y la proporcionalidad, tal como lo acreditamos en el caso Vega González,
porque en su finalidad, nos dice el sistema interamericano, y también muchos penalistas al respecto, es conexa. No es solo una finalidad especial de la pena respecto de la reinserción del delincuente, sino también una especialidad retributiva. Pero sobre todo destacan el derecho internacional de los derechos humanos, y por eso es que afirmamos que al derecho internacional no le es indiferente la forma en que se ejecutan las penas, la garantía de no repetición. Es ahí donde surge entonces la coherencia de un sistema de obligación de sancionar al cual nos sentimos al derecho internacional no le es indiferente. Por eso, en esta interpretación de normas de cómo se cumple, es que la Corte Interamericana, que es la llamada a interpretar la Convención Americana y por tanto las distintas convenciones que la conforman, estableció a través de su opinión consultiva, que también ha sido invocada acá, cuál es el mecanismo para que se otorguen las libertades y justamente, o las penas sustitutivas, y justamente analizando la gravedad de los delitos cometidos, y siempre el sistema interamericano ha manifestado que respecto de estos delitos, que no son delitos abstractos, acá no estamos hablando de narcotráfico o de daños a la fe pública, estamos hablando de delitos con víctimas específicas, determinadas, y por lo tanto el sistema interamericano, desde el caso de Palacio de Justicia, ha dicho que la forma de ejecución de la condena tiene que mirar siempre al dolor de las víctimas y su comunidad. Es por eso que el derecho a ser oído es tan relevante, y nuevamente por eso agradezco no solo esta audiencia, sino la posibilidad que nos ha dado esta excelentísima Corte de tener estos alegatos. También nos dice la Corte Interamericana, a través de su opinión consultiva y de diferentes sentencias, y sobre todo de los análisis de medidas provisionales y de seguimiento de los casos de Perú, particularmente el caso Fujimori, los casos como La Cantuta y Barrios Altos, que tenemos que además observar si en el recinto penitenciario están los mecanismos de salud y atención médica adecuada, que en este caso se encuentran acreditadas, incluso por la ministra de primera instancia, pero además nos establece entonces esta distinción adicional de que tiene que ponderarse también entonces la conducta respecto al esclarecimiento de la verdad del condenado, si ha participado en la reparación civil y se reconoce la gravedad. Esta distinción, que está en la opinión consultiva citada por la misma defensora, no es discriminatoria. Y creo que este es un elemento muy importante que nosotros hemos tenido, de hecho, la oportunidad de discutir en sede interna. Lo primero que debo aclarar respecto al derecho de las normas, de lo que se ha señalado por la defensa en este caso, es que se ha acusado injuriosamente al Poder Judicial de Chile de mantener torturado a una víctima condenada por estos delitos. Eso es falso, y específicamente la Convención contra la Tortura, que es la que guía los actos y las conductas mencionadas como tortura, precisamente establece en su numeral 1, al inicio de la convención, el sistema internacional nos dice no se consideran tortura los dolores y sufrimientos que son consecuencia únicamente de sanciones legítimas y que son inherentes a ella. Justamente lo que nos dice eso, que el hecho de cumplir una condena, en particular siendo una persona anciana que llegó a esa edad a cumplir condena porque efectivamente fue su silencio, su falta de colaboración, los distintos elementos de colaboración con la impunidad, lo que lo llevaron a esa instancia, sea un elemento constitutivo de tortura, porque justamente en este caso no se ha mostrado que se den otros elementos distintos de esta distinción. Pero aquí quisiera señalar algo. El derecho internacional hace esta distinción, que es legítima, razonable y objetiva, de colaboración con la justicia, porque es humanitaria. Entonces, si acá se está hablando de humanidad, su señoría, lo que yo le voy a solicitar a la defensa, que parece tan preocupada por la vida de su representado, es que digan dónde están las víctimas desaparecidas. Y hablemos de colaboración y entremos entonces en otra discusión de la etapa de la justicia transicional que exige hoy día la situación que enfrentamos en Chile. ¿Dónde están, su señoría, las víctimas que yo represento? Ya para terminar, solamente voy a mencionar que esta situación de que, primero, acá nadie ha reclamado delitos. Acá se trata de una discusión de derecho penal de actos que requiere que analicemos las conductas por las que fue el condenado, y esas conductas quedan dentro de una distinción que realiza no solo el legislador internacional, sino que nuestro propio legislador interno, que quedó plasmada en los requisitos excepcionales que se establecieron para la libertad condicional de los contenidos de delitos de lesa humanidad, y en esos requisitos adicionales precisamente está la colaboración y el arrepentimiento, que en este caso no concurren. También el Tribunal Constitucional, cuando tuvimos esta discusión en la causa 65-74, cuando se dieron los indultos generales en caso de pandemia, precisamente estableció que esta distinción, que los requisitos adicionales para el otorgamiento de pena sustitutiva a delincuentes de lesa humanidad, no es una discriminación, no entra de las categorías sospechosas. Señoría, lo que quiero, para terminar mi alegato, el hecho de que se observe el carácter del delito para establecer requisitos adicionales para sustituciones de pena no es una categoría sospechosa. La magnitud de un delito no es una categoría sospechosa dentro del derecho internacional, y por lo tanto no se configura la discriminación. Acá no se puede simplemente alegar discriminación, sino que tiene que acreditarse a través de que concurre esta categoría sospechosa.
Para terminar, señoría, yo insisto, acá nosotros no estamos llamados a hacer interpretaciones del derecho internacional o de las normas antojadizas. Su tiempo ya concluyó. Gracias. Gracias, señora. Solamente invocar que precisamente uno de los casos que mencioné, el de la cara, está incluido en el caso de Bea González y por lo tanto cualquier decisión contraria a los estándares internacionales habilitaría esta parte la posibilidad de recurrir de medidas previsionales. Muchas gracias, señor. Muy bien, se pone término la vista del recurso. Hasta luego, su señoría. Ya llegó.
del Código Penal. Pues bien, el abogado que representa a los amparados pidió la aplicación del artículo 509 y la sustitución del régimen de cumplimiento. Y para estos efectos se asila en la edad de los amparados, en su estado de salud, y también recurre a un pronunciamiento de este excelentísimo tribunal de fecha 27 de junio del año 2025, en el que en 18, el rol, se lo digo inmediato, el rol es 51-650-2024, señoría. Gracias. En que esta Corte Suprema, por decisión de mayoría, actuando de oficio, a raíz del rechazo de un recurso de casación en el fondo, decidió sustituir el régimen de cumplimiento efectivo por el cumplimiento domiciliario total de los amparados. Y en este caso, señoría, precisar, eso sí, que el fallo no es en su parte dispositiva, no es respecto o no se indica respecto a la sustitución de los tres amparados, sino que se indica únicamente respecto de Juan de Dios Reyes Basaú y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, sin perjuicio de que también había un pronunciamiento respecto o se hacía extensivo a 18 causas como señalé. Pues bien, en cuanto a los padecimientos que tienen los amparados, el señor Reyes Basaur, de 93 años, reitero, presenta dependencia leve según EMPAM, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, trastorno neurocognitivo mayor y múltiples caídas en la unidad, así se indica. En cuanto a Santibáñez, de 87 años, presenta antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral. En el caso de Evia, de 90 años, presenta antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiopatía hipertensiva, uso de marcapasos, artrosis severa en rodilla derecha e hipoacusia bilateral con uso de audífonos. El ministro en visita, frente a la solicitud, en cuanto al artículo, hacer aplicación al artículo 509, lo rechaza por cuanto sería perjudicial para los amparados dar aplicación a dicha norma, por cuanto se expondrían a la pena única de presidio perpetuo simple. En cuanto a la solicitud de sustitución del régimen de cumplimiento efectivo, señala que no hace lugar a tal petición, ya que los amparados tienen que cumplir previamente penas de carácter efectivo impuestas en causas anteriores y que el fallo que cita de la excelentísima Corte Suprema no es extensible ni aplicable al caso de Marras, a las causas actuales que se está pidiendo. Entonces, desde esa perspectiva, no da lugar a la solicitud. De esta decisión, recurre de amparo. Los fundamentos, básicamente, aparte de toda la normativa internacional que cita para sustentar principalmente la petición subsidiaria, se sustenta en que, atendida la edad de los amparados, es imposible que puedan cumplir todos los castigos, y en razón de ello, principalmente acudiendo a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de Edad, es que pide que se acoja este amparo y se pueda revocar esa decisión del ministro. Informando el ministro, nuevamente, en cuanto al 509, doy por reiterado lo señalado, de que era más perjudicial para los amparados. Y en cuanto a los antecedentes de salud, indica en su informe que no hay antecedentes de peso que justifiquen la pretensión de los amparados. Se han acompañado antecedentes médicos que, si bien indican que sufren enfermedades y dolencias, ellas no importan falta de funcionalidad para encontrarse privados de libertad en un establecimiento penal, en el que además se adoptan todas las medidas necesarias para resguardar su salud, y tampoco están afectados por enfermedad mental. Luego se dicta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que es objeto de apelación, y que básicamente dice que no existe ilegalidad toda vez que los amparados se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad en otras causas, y la resolución impugnada fue dictada por tribunal competente en el ejercicio de su facultad y se encuentra debidamente fundada.
Esa es la decisión de la Corte y de esto apela, señoría, el abogado Carlos Pérez por los tres amparados. Muy bien. El abogado puede alegar y le voy a pedir que por favor reduzca su tiempo lo más que pueda, porque tenemos que conocer de estos procesos hoy día en la mañana también, de otros recursos. Así que muchos de los argumentos que usted nos va a dar ya nos había dado con anterioridad, si no conoce el tribunal. En efecto, señoría, con la venia de sus señorías excelentísimas, voy a ser lo más breve y haré una síntesis lo más precisa posible respecto de esta apelación de recurso de amparo. Primero, señorías excelentísimas, me quiero referir en términos genéricos a que hay reiterados fallos de esta excelentísima Corte que indica que la vía del amparo sí es una vía adecuada para pedir la sustitución o el cumplimiento o la modalidad del cumplimiento por la vía del recurso de amparo y no por otras vías jurisdiccionales. Y me voy acogiendo y aceptando y allanándome a lo que está pidiendo su presidente, voy a citar dos antecedentes de diversos fallos de esta excelentísima Corte, que señalan que si bien la legislación nacional no hay precepto que autorice expresamente la sustitución de la pena por presidio por la reclusión de un lugar distinto al penitenciario, y que por las razones que motivan la solicitud presentada por el amparado, debe recordarse que por un mandato en inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y en el mismo sentido, y sobre el particular, conviene tener presente lo dispuesto en el artículo 10, número 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto consagra que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Digo esto, señorías ilustrísimas, porque la Corte, excelentísima, porque la Corte de Apelaciones de Valparaíso señala que están en la vía adecuada y cito, tal cual como lo estoy señalando, diversos fallos de esta misma Corte, por ejemplo, la causa ROL 2388-2025, en que revoca una fallo de primera instancia y acogiendo lo solicitado por la vía de recurso de amparo, concede el cumplimiento en la modalidad domiciliaria. Señorías excelentísimas, tal cual como lo he dicho siempre, yo no vengo a pedir impunidad, no vengo a pedir que mis representados sean absueltos de los delitos por los que han sido condenados. Simplemente vengo a pedir que se aplique la normativa internacional de la cual Chile es parte, el artículo 13 de la Convención Interamericana de los tratamientos de los adultos mayores y diversas normas que han sido citadas en el recurso de amparo y que por lo demás han sido argumentos de resoluciones de esta misma Corte. Quiero señalar, sus señorías excelentísimas, que tengo una lista interminable de causas ya que se dieron una en pos de otra, causas que fueron resueltas el día 27 de junio del año 2025 por esta excelentísima Corte, en la cual, rechazando la casación que había realizado la defensa, casa de oficio las sentencias solo en cuanto concede a los condenados la modalidad de cumplimiento domiciliario debidamente vigilados por el sistema telemático o en su defecto por Carabineros. Precisando la relación, quiero señalar que el señor Elia sí aparece en la causa 51.650-2024, Gloria Andrade Garrido con Juan de Dios Reyes Basaúl y otros, sentencia dictada el mismo 27 de junio. El señor Elia también aparece en la causa 59.850-2024, víctima Carlos Otazo Román contra Juan de Dios Reyes y otros de la misma fecha. Esto para señalar que los tres amparados se encuentran en una situación semejante.
En la parte práctica, quiero recordar a sus señorías excelentísimas que como una medida para mejor resolver, fue la propia Corte Suprema la que ordenó informes médicos de los amparados. Y después de recibir, por la vía de la medida de mejor resolver, los informes médicos de los amparados, fue la propia Corte Suprema la que les otorgó la modalidad de cumplimiento en el domicilio. Digo esto, señorías excelentísimas, porque hoy día la discusión, hoy día el centro, el objeto de esta vista, no es otra que saber qué hacemos con tres causas anteriores que no afectan a los tres amparados. Afectan a dos de ellos en las tres causas y a uno de ellos solo en una. Ellos están efectivamente cumpliendo penas efectivas. Y tal cual como lo señalé en reiteradas oportunidades, a ellos no se les ha abonado innumerables periodos de prisión preventiva que estuvieron en innumerables casos. Debo decir también, señorías excelentísimas, que tengo un problema práctico con la parte jurídica y la parte procesal. Mis representados han sido notificados de nuevos autos de procesamiento hace 5 días y hace 3 días. Por lo tanto, tampoco puedo pedir la acumulación de penas o jugar con otras situaciones que podrían hacer más beneficiosos los cumplimientos. Pero sí sé que uno de ellos tiene 93 años, que se cae en la cárcel de Colina 1 día por medio, que tiene problemas a la cadera y que si miramos el informe que envió la cárcel de Colina 1 respecto del amparo, veremos que efectivamente su situación de salud es crítica y deplorable y además debe ser acompañado por otro recluso para los efectos de su revisión. Respecto al señor Heredia, que también se encuentra en la cárcel de Colina 1, si bien es cierto, camina solo, ha sido hospitalizado en más de una oportunidad por problemas intestinales y por problemas de salud y perdió toda su musculatura. Y necesariamente es una persona que va a requerir apoyo próximamente. Respecto a don Héctor Santibáñez Sobreque, y atendiendo que tengo que hacer el alegato lo más preciso posible, quiero señalar que el vasto informe que envía el Centro Penitenciario de Punta Peuco se refiere, entre otras cosas, que el médico va una vez a la semana y pertenece al CESPAM de huertos familiares. No hay un médico destinado a estos ancianos, adultos de la cuarta edad. No lo existe. Que los informes médicos que nos envía Punta Peuco está hecho por un kinesiólogo y que en definitiva nos cuentan cómo lo alimentan, pero no nos dicen, y están y figuran en sus informes médicos, que padece de una enfermedad digestiva que le impide obrar adecuadamente y necesita estar tomando un medicamento para poder ir al baño y hacer sus necesidades. Quiero decir todo esto, señorías ilustrísimas, porque además quiero apelar a la igualdad ante la ley, puesto que dentro de los procesados de todas estas causas que he señalado y que se las dejaré para que el relator, si puede, se los señale, está también condenado don Erwin Kontech. Y don Erwin Kontech tuvo la suerte de empezar con las causas de manera posterior. Por lo tanto, recibió, atendida su edad, 92 años, la modalidad de cumplimiento domiciliario. Cosa que, porque mis representados empezaron a ser procesados y juzgados con anterioridad, no alcanzaron al correcto criterio que ha tenido esta sala durante los últimos años. Así las cosas, señorías ilustrísimas. Por último, quiero indicar, señorías ilustrísimas,
que la aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal o la aplicación del artículo 74 del Código de Procedimiento Penal a mis representados no les afecta, puesto que estoy seguro que con suerte terminarán de cumplir una de las condenas efectivas que están cumpliendo hoy en día y la vida causará sus efectos. Dicho todo esto, señorías ilustrísimas, quiero solicitarles, teniendo presente que mis representados solamente están por un terrible delito, procesados por secuestro con grave daño, es que les pido revoquen la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y concedan este recurso de amparo. Muchas gracias. Silvia. ¿Puede agregar, abogado? Muchas gracias, señor presidente, y con vuestra venia alego en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia solicitando a este excelentísimo tribunal que confirme la resolución impugnada y en consecuencia no acceda a las peticiones formuladas por la defensa de los sentenciados señores Reyes, Santibáñez y él. Excelentísima Corte, como ha dado cuenta el señor relator, el presente recurso de amparo, que es objeto a través de la apelación de esta vista de la causa, tiene como origen una resolución dictada por el ministro don Max Cancino, mediante la cual se rechazó una petición formulada por la referida defensa, a través de la cual pedían lo principal, la acumulación de las penas, y en el otro sí, una petición de modificación de cumplimiento. Se ha hecho poco referencia en esta audiencia a la petición de acumulación, pero quiero partir señalando, excelentísimo tribunal, que no se vislumbra manera alguna en la cual esa decisión del ministro instructor represente un accionar ilegal o arbitrario que vulnere la libertad personal o la seguridad individual. Los fundamentos normativos que invocó el señor ministro Max Cancino para rechazar la petición son completamente pertinentes, y la reflexión que sostuvo para rechazar dicha petición también se encuentra motivada y no exhibe ninguna arbitrariedad. El artículo 509, que regula la acumulación jurídica, establece expresamente que que su aplicación no será procedente si es que se obtiene un resultado más favorable para el reo a través de la aplicación del artículo 74, y eso es justamente lo que nos muestra el señor ministro. Entonces nos parece que en esa dimensión el recurso de amparo no tiene ninguna plausibilidad. En la segunda dimensión, que da cuenta de la petición subsidiaria de modificación de forma de cumplimiento, quisiera hacer algunas observaciones. Parto señalando lo siguiente. Ha referido el distinguido contradictor la existencia de una serie de pronunciamientos emanados de esta excelentísima sala, en la que se ha modificado la forma de cumplimiento de las penas que se le han impuesto a los señores Evia, Santibáñez y Reyes. Pues bien, yo quisiera hacer presente, el señor relator ya nos adelantó este punto, de que fueron decisiones adoptadas por esta excelentísima sala con votos divididos. Eso, creo yo, da cuenta de que no representa una visión que refleja el convencimiento de todos los integrantes de este máximo tribunal. Y esto es tan así que existen pronunciamientos contemporáneos y posteriores a los pronunciamientos referidos por el distinguido contradictor, en los que esta excelentísima sala ha rechazado las peticiones formuladas por la defensa de los referidos sentenciados, que apuntaban exactamente al mismo punto. Y en este sentido, entonces, cito, excelentísima Corte, la sentencia recaída en la causa 45.260 del año 2024, es una sentencia muy reciente, es del día 22 de septiembre del presente año, y también se puede citar para el mismo propósito la sentencia recaída en los autos 41.564 del año 2024, una sentencia que fue dictada por este máximo tribunal el día 8 de julio del presente año. Es decir, hay pronunciamientos de esta alta magistratura en los que la visión a la que ha hecho referencia el distinguido contradictor no tiene cabida, y esto también expresa
y este es el punto importante, creo yo, esto también expresa la evaluación que hace este excelentísimo tribunal respecto del punto normativo en juego. Y el punto normativo en juego, excelentísimo tribunal, si acaso, por aplicación de la normativa internacional de derechos humanos, puede o corresponde o resulta adecuado que la Judicatura Nacional introduzca modificaciones a las formas de cumplimiento que han sido establecidas por sentencias firmes y ejecutorias que no se encuentran expresamente establecidas en nuestra regulación. En ese sentido, quisiera hacer solamente 2 puntos, excelentísimo tribunal. Primero, que el artículo 13 de la Convención, tantas veces referida por la defensa de los sentenciados, no impone una obligación al Estado chileno de modificar la forma de cumplimiento de las penas de personas que están, personas que forman parte de la tercera o cuarta edad, que son adultos mayores y que se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad. Hay una indicación de avanzar siempre hacia ese punto, siempre que sea compatible con el ordenamiento jurídico. Y en ese mismo sentido, es decir, ante la ausencia de una solución directa respecto del punto que pretende la defensa, creo que es necesario volver a referir ante esta sala en este día la opinión consultiva 29-22 de la Corte Interamericana, en el sentido de que da cuenta de que la condición de salud, debe ser considerada en conjunto con otros elementos, particularmente las condiciones de cumplimiento que tienen los internos, la facilidad para acceder a prestaciones de salud, y en ese sentido me permito decir que se ha acompañado al recurso, a la tramitación de este recurso amparo, antecedentes de Punta Peuco, que da cuenta no solamente del personal de salud que asiste a los internos, sino también de los protocolos de derivación de urgencia, en caso de urgencia, y también del procedimiento específico al que se someten los internos en el evento de que se verifiquen estas urgencias. Pero también nos dice, excelentísima Corte, la opinión consultiva, que debe, al momento de resolverse o evaluarse una modificación de la forma de cumplimiento, debe atenderse a los derechos de los familiares de las víctimas y de las víctimas mismas, en los casos de que estamos, como en el presente caso, con personas que han sido condenadas por prisión política y tortura. Y también se explicita en la opinión consultiva un punto que a mí me parece que es bien importante destacar, y con esto ya voy concluyendo, excelentísima Corte. Uno de los elementos, 2 de los elementos resultan pertinentes. El primero se refiere por la opinión consultiva que los sentenciados, como parte del análisis para una eventual modificación de la forma de cumplimiento, en razón de situaciones de salud, deben haber cumplido una parte considerable de la pena. Y acá es importante señalar, excelentísimo tribunal, tal como lo informa el ministro instructor en el informe que remitió a la Corte de Apelaciones, que los internos entraron a cumplir recién el año 2023, y que las penas que se le han impuesto exceden, o sea, son de entidad, si es que uno las suma, tal que no parece en absoluto satisfecho este elemento, este criterio que proporciona la Corte Interamericana, si es que al año 25 estamos resolviendo que por una situación de salud, entonces deben modificarse la forma de cumplimiento. Otro elemento que señala la opinión consultiva es el reconocimiento del delito cometido y la aportación en el sentido del esclarecimiento de los hechos. Con esto termino, excelentísimo tribunal. El distinguido colega me corregirá si es que cometo una imprecisión, pero el ministro instructor, al informar, da cuenta de que los sentenciados tienen un conjunto de penas impuestas en distintos procesos. Y el ministro instructor, esto es muy fácil de analizar porque desagrega la información refiriendo los procesos en los que están los 3 agentes condenados, los procesos en donde hay solamente 2 agentes condenados y los procesos en donde hay condenas individuales. Y de la lectura de ese documento aparece que los señores Reyes, Obreque y Santibáñez y Evia en conjunto tienen 18 sanciones corporales impuestas por la Judicatura Nacional en las que se ha definido como forma de cumplimiento el cumplimiento efectivo en recintos penales. Es decir, no se trata solamente, si es que lo entendí bien, distinguido contradictor, de solamente 3 procesos los que darían cuenta del universo de sanciones corporales que podrían resultar afectadas o que resultan pertinentes para el análisis de este máximo tribunal. Los sentenciados tienen un conjunto de procesos
voluminoso en número en los que deben cumplir las penas que se les impusieron de manera efectiva y que no han sido modificadas por resoluciones de este máximo tribunal. Dicho esto, entonces, pido a esta excelentísima Corte Suprema del país que confirme la resolución impugnada, desestimando el recurso de amparo deducido por la defensa de los referidos sentenciados. Bien, gracias. Puede agregar la abogada Karina Fernández. Gracias, señor presidente. En mi calidad de abogada defensora de derechos humanos, además oriunda de la ciudad de Valparaíso, donde se perpetraron los actos cometidos por los condenados, cuya apelación de amparo analizamos hoy, vengo a solicitar se rechace la apelación clamando por la legitimidad y legalidad de la sentencia dictada por el ministro señor instructor Doc Macancino y la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Señoría, yo vengo a alegar como representante de don Abelardo Zamorano, que fue condenado, respecto de cuyas torturas fueron condenados los agentes que hoy solicitan una sustitución de su pena el 31 de enero del año 2023, en la causa 72039, y que fueron condenados a 6 años, y que solicito esa pena en ejercicio del derecho a ser oído de las víctimas se cumpla de manera efectiva, pues tal como hemos demostrado en sede internacional a través del caso Bea González, efectivamente el cómo se cumplen las penas importa, tiene incidencia internacional y tiene que ser efectiva y proporcional. Señoría, también estoy acá en representación de doña Verónica Del Negri, quien está hoy en esta sala, viajó de Washington a acompañar esta audiencia, porque precisamente ella tiene 80 años y sobrevivió a las torturas perpetradas por estos mismos sujetos. Está acá para hacer frente a este factor de impunidad, como claramente ha establecido y ha llamado a esta forma de sustitución de pena cuando no son oídas las víctimas, cuando no se cumple el requisito de la opinión consultiva, como lo que pretende la defensa de los condenados. También estoy acá en representación de Nelson Cabrera, que murió esperando la justicia de estos perpetradores. Y también de Mauricio Redolés, quien también fue torturado por estos agentes y que el año 87 escribió un poema que se llama Triste funcionario policial, donde justamente se pregunta ¿qué será de mi torturador? Acá están los torturadores pidiendo nuevamente un factor de impunidad que se ejecute en su favor, señalando efectivamente dos elementos. Uno, el transcurso de tiempo que se expresa a través de la edad, y en segundo lugar, situaciones de salud que no cumplen con los estándares que se ha establecido por nuestro legislador interno y por esta judicatura respecto de la gravedad de las situaciones de salud. En primer lugar, esta representación lamenta, y en esto quiero ser franca, el que se hayan sustituido penas a través de una situación de oficio y sin el derecho de las víctimas a ser oídos, lo que justamente es el origen, la estructura medular de la condena del caso Bea González. El no ser oídos, el que se establezcan factores de impunidad de manera oficiosa y sin analizar todo lo que significa una norma internacional como el artículo 13 de la Convención del Adulto Mayor, a la que me voy a referir. Señoría, también quisiera mencionar que es evidente, y en esto cito solamente al ministro instructor, que el efecto relativo de la sentencia, que no es extensible y que claramente además en estas causas donde se analizó la situación de estos condenados de oficio, precisamente se dijo que era para esos casos en particular el que no tenía un efecto expansivo. Su señoría, me voy a referir a la Convención de Adultos Mayores en los siguientes términos. El artículo 13 de la Convención del Adulto, en general, cuando explico los derechos que establecen las convenciones interamericanas, trato de señalar que va asociada a una obligación. Cuando la Corte analiza el artículo 13 y genera una libertad de oficio por el solo hecho de lo contenido del artículo 13, hace una interpretación absolutamente errada, sin ponderación. ¿Por qué? Porque el artículo 13 no establece el derecho a la libertad inmediata de los adultos mayores. Lo que establece es que los estados deben promover medidas alternativas para adultos mayores. Pero entonces tenemos que hacer la distinción respecto de qué delitos estamos hablando. Y eso específicamente lo hace la opinión consultiva cuando hace un párrafo específico para adultos mayores condenados por casos de delitos de lesa humanidad, que ya lo venía generando la Comisión Interamericana desde la pandemia en precisamente su resolución número 1 del 2020, que además fue recogida por el Tribunal Constitucional, que ya señalé, respecto de los factores que deben observarse. Acá no solamente opera una libertad, no hay ninguna convención a nivel mundial que establezca la libertad inmediata por el solo hecho de ser adulto mayor. Por el contrario, el artículo 1 de la Convención establece que cualquier ejercicio que se haga de la Convención del Adulto Mayor tiene que ser en respeto de los derechos y obligaciones que contienen también los estados, que obligan a los estados respecto de otros adultos mayores. En este caso, las víctimas que represento, que son todas adultas mayores también. Entonces hay que hacer una ponderación de derechos. Y aquí entonces vamos precisamente al artículo 32.2 de la Convención Americana, que también establece que todo el corpus juris internacional en materia de derechos fundamentales debe observarse según la ponderación de derechos, y aquí esta parte va nuevamente a hablar de lo que significa el derecho internacional, el acceso a la justicia de las víctimas, en particular del delito de tortura, que les recuerdo es el delito
que el legislador internacional considera más grave y perseguible en todo tiempo y lugar. Esto respecto de por qué el solo transcurso del tiempo, la edad va a ser un factor de liberación. Pero además la defensa tiene la osadía de plantear, por suerte, otro de los condenados llegó tarde, empezó. Su señoría, estos son delitos de lesa humanidad. Estos son delitos perpetrados por las primeras zonas Laval en Valparaíso. Estos son los delitos cometidos en Silva Palma, lugar donde se torturaron a mujeres, a hombres, se cometieron delitos de connotación sexual importantes en materia de tortura, fueron niños también torturados en ese recinto, y nos está hablando que empezaron, acá existe la obligación de agentes estatales que participaron de estos delitos de al menos haber colaborado inicialmente con estas investigaciones que además la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha instruido de larga data. Finalmente, eso acredita que el transcurso del tiempo ellos lo han utilizado como una herramienta de impunidad, tratando de llegar lo más tarde a los procesos. Pero por último, quisiera señalar que tampoco a nosotros nos interesa tener cuerpos condenados que no entiendan y apliquen los fines de la pena en materia de justicia nacional, pero tampoco nos interesa que gente que no esté en condiciones de salud esté cumpliendo pena. Eso es obvio. Eso no ha significado que Arellano Star nunca estuvo un día en la cárcel. Eso ha significado que en el caso de Tocopilla tampoco muchos de los responsables han estado en la cárcel como Astete por su edad. Pero en este caso en particular que yo estoy alegando, el de Abelardo Bertalino, hubo una discusión respecto a su situación de salud, yo lo alegué en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y el estándar que se estableció por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en este caso en particular respecto a los agentes condenados en la situación de Bertalino, fue, ok, tenemos que establecer con informes médicos específicos de especial rigor cuál es el estado de salud, y así Bertalino obtuvo su libertad tras un adecuado análisis profundo del estado de salud, que en este caso no ha existido. Y que, insisto, fue la ejecución de lo que estableció la propia Corte del ministro Pascancillo. Quisiera, por lo tanto, solicitar, en atención a la gravedad y dimensión de los delitos que hoy analizamos, de que no puedo dejar de desconocer que estamos frente a un momento importante de la historia de la justicia nacional que puede significar el cierre de cómo hemos juzgado estos delitos de especial trascendencia, de cómo las consecuencias persisten en las víctimas y particularmente que solo el transcurso del tiempo no puede ser un efecto y que tenemos que analizar el artículo 13 dentro de lo que conocemos como el Corpus Juris Internacional, con obligaciones que coinciden, que deben ser ponderadas y también invocando los derechos de mis representados al acceso a la justicia, que involucra también la ejecución de las sanciones, como también el derecho internacional lo ha reconocido, interpretando precisamente los reclamos que nosotros hemos hecho en sede internacional. Muchas gracias, señor. Bien, se pone término a la vista del recurso.